El guajolote maldito. Había una vez una bruja malvada que vivía en un oscuro bosque. Su maldad era conocida en todo el pueblo y los lugareños temían su presencia. Un día, la bruja decidió realizar un hechizo para transformarse en un guajolote, una especie de ave nativa de México. El hechizo fue tan poderoso que la bruja se convirtió en un guajolote negro y maldito. Pero lo que ella no sabía era que el hechizo tenía un efecto secundario aterrador: se convertiría en un guajolote durante el día, pero durante la noche, recuperaría su forma humana y se convertiría en la bruja malvada una vez más. Desde ese día, el guajolote maldito comenzó a aterrorizar al pueblo. Durante el día, se acercaba sigilosamente a las casas de los aldeanos causando estragos y sembrando el caos. Arrancaba las cosechas, asustaba a los animales y aterrorizaba a los niños. Pero cuando llegaba la noche, la bruja se transformaba en su forma humana y continuaba su reinado de terror. Acechaba por las calles oscuras buscando venganza contra aquellos que osaron desafiarla en el pasado. Los habitantes del pueblo vivían en constante temor. Cada día, se preguntaban quién sería la próxima víctima del guajolote maldito. Las noches se volvieron aún más espeluznantes con el aullido del viento y los susurros de la bruja malvada resonando en los oídos de todos. Un grupo valiente decidió enfrentarse al guajolote maldito y poner fin a su reinado de terror. Armados con amuletos y antiguos conjuros de protección, se aventuraron en el bosque para encontrar a la bruja y deshacer el hechizo maligno. La búsqueda fue ardua y peligrosa. Se encontraron con trampas mágicas y criaturas tenebrosas que la bruja había conjurado para protegerse. Pero el grupo no se dio por vencido y continuó su camino, decididos a liberar al pueblo de esta maldición. Finalmente, llegaron al corazón del bosque donde se encontraba la guarida de la bruja. Lucharon contra ella con todas sus fuerzas, usando sus conocimientos y amuletos para debilitarla. La bruja lanzaba hechizos oscuros tratando de defenderse, pero los valientes guerreros no se dieron por vencidos. En un último esfuerzo, lograron romper el hechizo que tenía atrapada a la bruja en forma de guajolote. La bruja volvió a su forma humana y quedó debilitada, incapaz de continuar su reinado de terror. El pueblo, finalmente libre del guajolote maldito y la bruja malvada, celebró con alegría y gratitud. A partir de ese día, el bosque recuperó su paz y los aldeanos pudieron vivir sin miedo. Sin embargo, la leyenda del guajolote maldito y la bruja malvada perduró en las historias del pueblo, recordando a todos que el mal siempre puede ser derrotado cuando se lucha con valentía y determinación. El guajolote maldito se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de la magia oscura y la maldad. Su historia, llena de misterio y terror, recordaba a todos que las acciones tienen consecuencias y que incluso las criaturas más inofensivas pueden albergar un mal profundo en su interior.